las orillas de la carretera a Laredo, en el estado de Nuevo León, México, un destino incierto aguardaba entre la oscuridad y la maleza. Allí donde el concreto se quiebra y la noche es más espesa que el humo, se perdió el rastro de Devani Escobar. Tenía 18 años y estudiaba Derecho. Su historia no comenzó con luces ni reflectores, sino con una despedida ambigua en la madrugada del 9 de abril de 2022, registrada en una fotografía que habría de recorrer el país como una sombra indeleble. Una figura solitaria, de pie, junto a la carretera. Esa fue la última imagen conocida de ella. El vehículo que debía llevarla a casa no cumplió su cometido. Fue abandonada por un contacto de confianza, un conductor vinculado a una red de transporte informal. De acuerdo con los registros, ella descendió voluntariamente del auto tras una discusión. Desde ese momento, el relato se fragmentó en versiones opuestas, vacíos incómodos y una desesperación creciente. Durante 6 días se tejieron suposiciones, rutas falsas y rumores. La búsqueda se intensificó y mientras los ojos del país se posaban sobre pantanos y baldíos, una construcción permanecía al margen de las sospechas. El motel Nueva Castilla, una estructura de aspecto ordinario, se convirtió en el epicentro de lo inexplicable. 13 días después de su desaparición, el 21 de abril, su cuerpo fue localizado en una cisterna abandonada dentro del perímetro del motel. El hallazgo suscitó más dudas que respuestas. La zona ya había sido inspeccionada por agentes de la fiscalía, binomios caninos y personal técnico, sin ningún resultado en visitas anteriores. Aquello que no vieron entonces apareció súbitamente, como si el tiempo mismo se hubiera replegado para cubrir la evidencia. La cisterna, que estaba vacía, contenía agua sucia y hedor, como una fosa accidental alimentada por el silencio. Dentro de ella, Devani. Las autoridades intentaron reconstruir el desenlace con una narrativa oficial endeble. Un accidente, decían, una caída fortuita, pero las imágenes del lugar revelaban un punto ciego inquietante. Una joven que caminaba sola en la madrugada no debería cruzar un terreno hostil, saltar bardas, evitar cámaras y terminar en un hueco sin protección de forma casual. Las explicaciones eran tan forzadas como la serenidad en los rostros de quienes las ofrecían. Un dictamen inicial mencionó un golpe en la cabeza, suficiente para provocar el deceso. Sin embargo, el padre de Devani, Mario Escobar, nunca creyó en esta versión. Encargó una segunda autopsia independiente y el informe arrojó una causa distinta: asfixia por obstrucción en las vías respiratorias, sin evidencia de una caída. Las conclusiones chocaban entre sí como piezas de un rompecabezas alterado. Mientras tanto, el tiempo avanzaba, arrastrando consigo la memoria viva de una joven cuyos pasos finales fueron captados por cámaras de seguridad que mostraban lo necesario, pero ocultaban lo esencial. El expediente fue objeto de revisiones, reclamos, ruedas de prensa, desmentidos y maniobras institucionales para diluir la presión pública. A pesar de las inconsistencias y el clamor mediático, ningún responsable fue detenido en relación directa con los hechos. El sitio donde fue encontrada, el mismo donde se había buscado más de una vez, pareció tragar su secreto, como lo hacen las paredes viejas y húmedas que conocen demasiadas historias. Las filtraciones continuaron. Se difundieron videos del trayecto de Devani dentro del motel, moviéndose erráticamente entre pasillos y jardines hasta perderse de vista. Fragmentos que generaban más angustia que claridad. La narrativa oficial se tambaleaba entre la versión del extravío voluntario y una secuencia que no terminaba de encajar. La imagen de la joven, sola entre las sombras, recorriendo un lugar vacío, no podía ser explicada sin dejar huecos. Las cámaras no registraron todo. Las autoridades tampoco lo contaron todo. La familia Escobar pidió auxilio internacional, elevó su voz ante la ONU y convocó a colectivos que luchan por esclarecer casos similares. El nombre de Devani se convirtió en emblema de un fenómeno más amplio, pero su historia particular mantuvo elementos irrepetibles: la contradicción entre los informes periciales, la ubicación del hallazgo, la dudosa conducta del conductor que la recogió y la pasividad con que se abordaron ciertos indicios. El motel Nueva Castilla, lejos de ser clausurado, siguió operando durante un tiempo.
Su nombre quedó marcado por el recuerdo, pero su estructura resistía, indiferente al dolor que albergó. Con el paso de los meses, la presión disminuyó, las luces de las cámaras se apagaron y el caso entró en una etapa de aparente letargo judicial. La familia de Devani, sin embargo, no ha dejado de exigir una investigación real, una que rompa con el velo de indiferencia que ha cubierto todo. Un año después del hallazgo, la Fiscalía General atrajo el caso, prometiendo una investigación íntegra del expediente, pero aún no hay resoluciones definitivas. La cronología oficial está plagada de inconsistencias, cámaras desconectadas, testimonios incompletos, archivos extraviados y reportes ambiguos. Todo eso ha creado una especie de niebla en torno a la figura de Devani, una niebla que la mantiene suspendida entre el relato institucional y la sospecha latente. Aquella fotografía de la carretera, donde se le ve parada en medio de la nada, se transformó en símbolo y en advertencia. No fue solo la última imagen de una joven desaparecida, fue el umbral de una historia que aún no termina de escribirse y el reflejo de la violencia en México. Suscríbete.